Mi nombre es José Varela Varela, nací en La Coruña el 31 de diciembre de 1933. Pasé casi toda mi juventud en Arteixo, con la casa de mis abuelos. Es un pueblo muy simpático, muy querido para mí, por haberme criado dentro de este núcleo urbano perteneciente a Arteixo. Me incorporé al fútbol cuando tenía 8 años. Estuve en el Fabril, empecé en juveniles con 16, 17 años y me enfrenté varias veces al Deportivo A, en el que jugaban grandes jugadores que han sido internacionales, incluso Luis Suárez en el año 50 y algo. Hemos jugado algún campeonato de estos de pueblos, ¿no? Partidos así de solteros contra casados, incluso en alguno de ellos también las mujeres actuaron alguna vez, y entre ellas también estuvo mi esposa, que actuaba de linier y algunas veces, bueno. Yo he visto algunos partidos del Katusha antes de ser su entrenador. En algunos partidos jugaba mi hijo Tito. En estos partidos estaba el presidente del Katusha, Luis Dorrilón, que era un gran presidente. Y me manifestó: hombre, nos gustaría que nos echaras una mano. Y yo le dije que es bueno, pasar encantado. Y a partir de ahí pues empecé a hacer ya partidos con ellos. Vinieron jugadores de Cayón a jugar con nosotros, que posteriormente yo también entrené al Cayón, y para mí fue un lanzamiento muy grande este equipo, porque me dio mucha alternativa. Y ahí también estuve entrenando el Campanal de Loureda, en regional preferente, también entrené también al Payosaco en su día, también en regional. En fin, en Arteixo estuve entrenando al Katusha, en su día se llamaba el Relámpago. Estoy encantado con los jugadores que he tenido allí a mi cargo. Han sido todos estupendos, llamémosle aprendices de las tácticas y de las técnicas y de la educación deportiva, porque han sido todos unos verdaderos semiprofesionales. A todos un gran recuerdo, un fuerte abrazo y muchas gracias por todas las satisfacciones que me han dado. Yo creo que nací futbolista, porque desde el principio, al tener un poco de uso de razón, me empezó a gustar el fútbol. De tal manera que para mí, en mis diversiones solo existía el fútbol. En el Penouqueira de Arteixo jugamos algunos partidos. Yo jugué con Arsenio también y con algunos jugadores mayores que Arsenio, algunos de 32, 33 años, y yo con 16 años. Y la verdad es que estoy encantado de haber hecho todo lo que hice en el fútbol. Para mí ha sido lo más importante. No estoy arrepentido ni me arrepiento de seguir viendo partidos y participando en todo lo que sea, todo lo que yo pueda dar por el fútbol. Pero todo esto está motivado porque en aquella época yo estuve en Loureda, en Arteixo, en Payosaco, en Laracha, en Pastoriza, y viví en el fútbol como una cosa primordial. Y yo recomiendo a todos los niños que practiquen el fútbol. Para mí, en el Katusha fue una gran experiencia. También la experiencia fue conseguida en La Coruña, porque en La Coruña también entrené al Santa Margarita, un equipo que quedó campeón de liga, tenía grandes jugadores. Entrené también al Huracán, un equipo aficionado, que era un filial que tenía el Fabril. Agradeceros el que hayáis pensado en mí para daros mi opinión
y agradecer también a toda la afición de la Catuja y a toda la afición de Arteijo todo lo que me han dado.